A hablar de este tema con Eugenio Yáñez, editor de cubanálisis.com. Bienvenido. Gracias. Y Humberto Mario, él es periodista y trabajó en la Embajada de Cuba en Venezuela. Gracias por estar en La Mano Limpia. Gracias a ti. Bueno, les pregunto, si más bien es una farsa esta inversión que se hace y una pérdida de dinero y de tiempo, como así lo reseñan muchos entendidos, ¿será que le tienen miedo los Castro, los propios militares, como digamos pasa en Venezuela, y prefieren tenerlos más bien contentos que del otro lado o no? Yo no creo que le tengan miedo realmente, porque a diferencia de Venezuela, todos estos militares son surgidos al calor de Fidel y Raúl Castro, que nos guste o no nos guste, son los líderes históricos de esas Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que siempre ha existido la necesidad de darle a esas Fuerzas Armadas un determinado nivel de vida, un determinado nivel de condiciones, como se dice en Cuba, que los diferencie un poco de el resto de la población. Cosa que no es única en Cuba, eso pasa en los países árabes, por ejemplo. Estoy hablando de la dictadura, no hablando de los países libres. No, pero pasa también en todos los países libres, la Fuerza Armada siempre es bien remunerada. Ahora, ¿qué pasa? Hay una cosa que no podemos olvidar, ya Cuba no tiene guerra. Tiene un gran contingente, no tan grande, pero bueno, tiene un contingente militar en Venezuela y sobre todo un aparato de seguridad, pero no tiene, como tenía en un momento, miles de hombres en Angola, como los tenía en Etiopía, como los tenía en el Congo Brazzaville me refiero, como los tenía en el Yemen, como los tuvo en Nicaragua. Y entonces a esos militares hay que tenerlos en algo, con jueguitos de guerra, como Bastión 2013, o con maniobras que son mucho más caras que un juego como Bastión, o en otro tipo de actividades. Ahora, de las facilidades esas que se le dan a los militares hay que dividir, porque hay dos tipos de militares, vamos a decir, los que están en la actividad económica y los que están en la actividad militar como tal. Y dentro de eso están los oficiales de bajo nivel, teniente, primer teniente y capitán, que son de las estrellitas pequeñitas. Después están los oficiales intermedios, que son mayor, teniente coronel y coronel, que son las estrellas medianas. Y después vienen los generales, que son ya las estrellas grandes con las... el olivo. El olivo, que pueden ser general de brigada, de división o de cuerpo, porque de ejército solamente Raúl. Y hay otro grupo que no están a esos niveles de grado, pero que están en una jerarquía del Parnaso. Ramiro Valdés, Guillermo García, Efigenio Mejeiras. Ramiro Valdés está en Venezuela. Va y viene, una cosa Esos son otro tipo de privilegios. Pero bueno, es parte de su trabajo. Pero me refiero, estos que no están en activo en la Fuerza Armada o con mando en la Fuerza Armada, como Efigenio Mejeiras, esos sí viven donde quieran, con las condiciones que quieran. No son gente de langosta ni de whisky, pero son gente de comer venado. Y son los llamados históricos. Si son los llamados históricos, que son, de alguna manera son intocables, y Eugenio lo ha dicho muy claro, porque esa diferencia tenemos que establecerla. En una dictadura, estos militares tienen sus casas de visita para tener sus fiestas, para llevar su familia, tienen sus casas de recreación, tienen su semana en la playa. En cada playa cubana que se conozca o que no se conozca, hay un barrio de la FARC. La FARC es el instituto, es el Ministerio Superior al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es un adyacente del Ministerio de las Fuerzas Armadas, a pesar de ser un ministerio, obedece a las Fuerzas Armadas operativamente en el 90% de su actividad. Y lo que dice muy bien Eugenio está enfilado por ahí, es decir, hay militares activos de las Fuerzas Armadas que no tienen los privilegios que tienen los jefes de unidades o los generales, estos que son tenientes, que van de 8 a 5 a la unidad militar. Y este jueguito de la defensa, por ejemplo, recordaremos que en 1986, cuando aquel Congreso del Partido se paró un delegado y dijo, tenemos que fortalecer la defensa, prepararnos para la defensa, Fidel le tomó la palabra, claro, eso estaba preparado, y nacieron los domingos de la defensa. En aquel momento, Fidel, que siempre tiene esa psicosis con las cosas que se le ocurren o se le antojan, era todos los domingos el Día de la Defensa, el Día Nacional de la Defensa. No habían fusiles, no habían pistolas. Y yo recuerdo que estábamos en la universidad en aquel momento, ya yo había terminado la universidad, pero todos íbamos con un palito de escoba, un palito así, a ver cómo tirábamos y saber tirar y tirar bien aquella consigna de Fidel. Y lo que hacíamos era gastar dinero, perder tiempo. Nos compraron a todos los cubanos, no se puede sentar uno aquí y decir que no, a todos los cubanos que estábamos trabajando ya y estudiantes, nos compraron una ropa de miliciano, camisa azul de manga larga, pantalón verde y un par de botas rusas. Íbamos a esos lugares. Es decir, bueno, pero este juego se lo toman más en serio de lo que parece, porque si no, no hubiesen mandado ese armamento aún y obsoleto en el barco que interceptaron norcoreano en Panamá. Aparentemente eso no fue ningún favor, eso era un negocio. Estaban vendiéndole ese armamento a Corea. No era eso es un preparación, negocio, ni mucho menos. Se comprobó que los motores de avión
estaban en buen estado, no era para reparación ni mucho menos. Y si hay una cosa que aprendieron las Fuerzas Armadas, yo recuerdo desde los años 60, era a autoabastecerse, como se llamaba en Cuba. Yo me acuerdo. Siempre, porque ha existido la agropecuaria FARC. Siempre ha sido una antes de la institución agropecuaria FARC, de producir. Cada unidad tenía su cría de puercos, su cría de pollos, Claro. sembraban maíz, sembraban frijoles, siempre con aquello de que en un momento que hubiera un enfrentamiento, que hubiera un bloqueo real, no del que se habla, militar, hubiera manera de autoabastecerse. Pero eso llega, cosa que nadie conoce o mucha gente no conoce, la casa de los generales en Guanau. El que va a la casa de los generales en Guanau o el que iba a la casa de los oficiales de la Fuerza Aérea en Siboney, se sentaba a comer y no parecía que estabas en Cuba. Es decir, ahí se comía bistec, ahí se comía leche toda la que uno quisiera, estaba la cerveza ahí, pero no solamente lo que había, sino los precios. Es decir, en este momento que los precios en la calle son prohibitivos para los cubanos de a pie, todavía en las casas de los oficiales no son privilegios tampoco. No vayas a pensar que estamos hablando que viven en Coral Gables, no, ni mucho menos. Pero ahora mismo, Luciana, que por ejemplo la FARC ha perdido gran parte de estas tierras o las tierras no producen. Ellos que han hecho, que ha hecho Raúl Castro, ha monopolizado un grupo de empresas que manejan divisas y ha creado un organismo para controlar y dirigir esa divisa. Entonces, por ejemplo, tienen las tiendas de TRD Caribe, las tiendas de recaudación de divisas, tienen la antigua Cubalce, tienen Gaviota, tienen muchas empresas. Hacen un fondo. Y ha puesto a su yerno a dirigir, a esa que dirige esta empresa que atiende la economía. El 60% de la Ahora, economía cubana está ahí. este gremio, este sector privilegiado, ¿llega a ser lo más que la dirigencia política? Sí. Sí. En todos los países socialistas, empezando por la Unión Soviética, el Partido Comunista creó las Fuerzas Armadas. En Cuba, las Fuerzas Armadas crearon el Partido Comunista. En el primer comité central del Partido Comunista de Cuba, de 100 miembros, en el año 65, octubre 3, había 53 comandantes. En ese primer comité central, la broma en el MINFAR era que cuando entraba Fidel decían ¡atención! Y todo el mundo tenía que pararse y saludar. Y los 7 miembros del buró político, 9 miembros, 7 eran militares los primeros también. 6, en el primer buró político de 8, todos eran todos militares. Claro. Y los que no eran militares, gente como Armando Jar, vinculado de toda la historia también a... Bueno, pero y a pesar de los gastos y la inversión que se hacen para atender y mantener los gustos y el privilegio de esta dirigencia militar, pues es aceptada así. Son súper rentables. Es aceptada, no es criticada Son y así súper se rentables. mantiene. La economía de Cuba funciona por los militares en este momento. El problema es que el cubano de a pie, como no tiene acceso a esos lugares, por ejemplo, en Pinar del Río, tú pasas por la Arboleda, una casa que está en el centro del reparto más poblado de Pinar del Río, pero por ahí tú pasas, pero no puedes entrar. La gente dice, no, fulano entró a la Arboleda, pero es oficial de la FARC, o es oficial del Minin, que después viene a la casa central del Minin. Esos son lugares que ya el pueblo se acostumbró a que ahí no puede entrar. Entonces no entra, no le para, como dicen los venezolanos, pero sabe que ahí adentro están los oficiales de la FARC. Y son más los de antigua data que los que se alistan o se puedan alistar en el componente militar. Hay 2 o 3 niveles de escala, si tú quieres, en la Fuerza Armada cubana. Primero, los que vienen de la Sierra Maestra y de la lucha contra la dictadura. Después, Eso hay que mantenerlo y seguir manteniendo de por esos vida. son las vacas sagradas. Son los llamados históricos. Exacto. Ahora, el segundo nivel es entonces los que pelearon en las guerras africanas, los africanos, como le dicen, tanto fue en Angola como en Etiopía. Ese grupo de gente que no eran de tan alto nivel en aquel momento como Ramón Espinosa, el viceministro de la Fuerza Armada en este momento, general de cuerpo, miembro del buró político. Que perdió una pierna en esa guerra. Yo lo conocí siendo primer teniente en el MIFAR. Y en este momento tiene ese nivel, se lo ganó en África, en Cabinda. En Cabinda. Y así, hay los generales hoy que son jefes de ejército, generales de división de 2 estrellas, no son históricos. Vienen de la Sierra guerra Maestra. de África. Son de la guerra africana. ¿Y el resto? El resto, ese tercer nivel, Academia. academia y naturalmente con un nivel de promoción y de privilegio mucho más lento, mucho más Y limitado. reducido en cantidad. Y es que el mismo régimen... No, perdóname, no es reducido en cantidad. Acuérdate que estamos hablando de tenientes, primeros tenientes. Claro. Y los grados militares en todas partes del mundo hacen una pirámide. Tienes tenientes, primeros tenientes, capitanes. Ya cuando venimos a hablar de mayor y sobre todo teniente coronel y coronel, ya tiene gente con experiencia africana, más o menos. Son muy pocos los que están en ese nivel sin experiencia africana. Y cuando llegas a generales, ya el que no haya estado en África o en la Sierra Maestra,
Y no hay un No, país... lo pregunto porque si el presupuesto va a tener que seguir siendo robusto con el paso de los años, porque tienen que seguir manteniendo los privilegios para la nueva generación. Pero Eugenio te dice que es rentable porque es vestir a un hombre de verde, ponerle un par de botas y ponerlo a estudiar. No hay un país en América Latina que haya tenido la cantidad de academias militares que ha tenido Cuba del año 59 hasta hoy. En casi todas las provincias ha tenido grandes academias militares y por ahí han pasado más de 100.000 jóvenes cubanos. Y los altos niveles que mientras Cuba Unión Soviética pasaron en la Borochilos, pasaron en la Frunze, pasaron por las grandes academias, de verdad. Y aún siguen esperando la batalla soñada y la invasión del imperio para poder Los soviéticos ejercer. no sabían fabricar zapatos, pero sabían preparar militarmente las tropas. Y este Bien. ha exportado eso a Venezuela. Ah, totalmente. Donde también están esperando la invasión del imperio yanqui para Pero todavía... aparte de una cosa, independientemente de la propaganda oficial, en Cuba, el gobierno de Cuba, el poder en Cuba ha estado perfectamente claro que las Fuerzas Armadas esas no son para combatir a nadie más que al pueblo en caso de sublevación. Desde que se lograron los acuerdos Khrushchev-Kennedy, cuando la crisis de octubre, y Estados Unidos se comprometió a que no invadía Cuba. Sí, no había armas nucleares en Cuba, ellos saben, nunca lo van a decir públicamente, que ese peligro de invasión es para entretener a la galería. Es que Fidel nos llevó a todos a eso, es decir, a través de esa misma consigna, de ese odio al imperialismo, pero no ha habido ni va a haber una lucha contra eso. Gracias, Eugenio y Humberto, por haber estado. Qué pena, los tengo que interrumpir porque tenemos que pasar a los comerciales, pero al regreso, la economía de Estados Unidos crece más de 3% y baja un 7% el desempleo. ¿Frenará esto el estancamiento político en Washington, este proceso de recuperación económica? Más adelante, destacados artistas y deportistas se pronuncian contra la homofobia en Rusia. Hablaremos de eso al regreso de la pausa.